ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. La ley es una carga, ¿sí? La ley es una carga que ni siquiera la nación judía ni ningún ser humano ha podido con ella. Lo dice el apóstol Pedro algunos versículos atrás, verso 10, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, entiéndase gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, entiéndase judíos, hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Eso era la parte central del Evangelio. Por eso vienen unas restricciones para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en ese tiempo? Gente sin esperanza y sin Dios en este mundo. No es como nosotros ahora, que de alguna forma, unos por un medio, otros por otro, por nuestros padres, por nuestros abuelos, tenemos cierta noción de lo que es la vida cristiana. De alguna forma hemos tenido una Biblia en algún momento, aunque no la hayamos leído, pero bueno, cuando menos ya sabemos de qué se trata. Ese libro es la palabra de Dios. En aquel tiempo los gentiles andaban sin esperanza y sin Dios en este mundo, con muchos desórdenes. Y entonces dice la iglesia y dice el Espíritu Santo, verso 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Son 4 instrucciones que se pueden resumir en 3. Primera, no comas lo sacrificado a los ídolos. Eso que se instruyó hace 2000 años sigue siendo aplicable a nosotros. Todavía hay cosas ofrecidas de alguna forma a los ídolos. Donde quiera que vayamos encontramos algún tipo de idolatría. No se les olvide que vivimos en un país en donde hay sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Revoltura, ¿sí? Hay revoltura entre cristianismo y costumbres paganas de nuestros pueblos. Esa es la realidad. Ese es México. Entonces, dice la palabra que no debemos de comer lo sacrificado a los ídolos. Es una receta alimenticia. ¿Qué hacer si a donde vamos siempre hay una u otra forma de idolatría? Bueno, para eso hacemos oración antes de los alimentos. La oración de los alimentos no nada más es dar gracias, que es bueno hacerlo, no perdamos la costumbre, pero también es bendecir los alimentos. Si hacemos una oración correcta, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente nos desviamos en la oración y antes de los alimentos tenemos un pequeño devocional y se nos olvidó dar gracias por los alimentos. ¿Les ha pasado? A mí sí, a mí sí. Dije tanto y se me olvidó el alimento. Pues con el perdón y el permiso de los oyentes, déjenme volver a hacer otra oración porque se me pasaron los alimentos. Y vale la pena. ¿Por qué? Porque además de dar gracias, hay que bendecir los alimentos. Si tú tienes la costumbre de decir, ¿quieres dar gracias cuando invites a una persona? Oye, ¿no quieres dar gracias por el alimento? Cambia tu vocabulario y di, ¿no quieres bendecir y dar gracias por el alimento? Esos son los 2 ingredientes correctos de una oración por el alimento. Segundo, o podríamos decir segundo y tercero, que pueden ser uno solo, dice que no comamos sangre. Todavía también es costumbre aquí en México comer sangre. Le llamamos de otra forma, lo más común es la moronga. ¿Cuántos han comido moronga? No se hagan, que yo también alzo la mano. ¿Y qué tal con su hierbabuena? Hombre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ya no lo hagamos. La que nos comimos, bueno, pues que Dios nos perdone, fue en inocencia. Y cuando es en inocencia, Dios perdona. Pero ¿qué dice ahora el Señor? Ya no lo hagas.
Si ya lo hacemos ahora que sabemos que no, entonces ya se nos va a conferir como un pecado, es decir, un acto de desobediencia. Y el otro es muy parecido. ¿Qué es ahogado? Dice que no comas sangre, que no comas ahogado. ¿Qué es ahogado? Ahogado es la carne de cualquier animal que no se desangra. Por eso les digo que llegamos casi a la misma conclusión. Lo que Dios no quiere es que comamos la sangre de los animales. ¿Por qué? Por respeto a que en la sangre de alguna forma está la vida. Por respeto a eso, dice Dios, no es ocurrencia nada más de los de la iglesia de Jerusalén. Esto es una institución que Dios puso desde el Antiguo Testamento. Así les dijo a los israelitas, y todo lo que está aquí lo están validando ahora para la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que lo que no están validando aquí el Concilio de Jerusalén no nos debe de preocupar. Por eso dice, cuando mates a algún animal, como lo mates, desángralo. Yo he visto, por ejemplo, que en algunos pueblos aquí de México agarran a la gallina que le tocó la mala suerte y le dan vueltas como reilete hasta que la pobre ya queda tendida ahí. Pues está bien o está mal, bueno, pues cualquier tipo de muerte yo creo que no es agradable para los pollos, pero bueno, si ya lo mataste, córtale el pescuecito y cuélgala para que se desangre el ave o cualquier otro tipo de animal. Eso es lo que dice Dios, no comas la sangre, aunque sea sangre de animal, es sangre y de ahí está la vida, dice Dios. Por respeto no te la comas, ¿ok? Adelante. Pero viene el último punto, y ese último punto también sigue siendo válido, y dice, abstente de fornicación. ¿Qué es fornicación? Bueno, vale la pena hablar porque es una palabra que tiene dos, hasta tres significados. Uno es espiritual, todo lo que sea no adorar a Dios de alguna forma se le llama fornicación espiritual, como es la idolatría, como es la hechicería, como es la adivinación, todo eso se le puede llamar fornicación. Esto es falsificar el culto a Dios, se le llama fornicación. No es el caso. Aquí está hablando de un pecado de la carne. Pero también ahí tiene dos significados. El más literal es dos personas solteras, dos personas sin compromiso con nadie. Tener relaciones sexuales, eso es el significado más literal. Pero tiene también un significado más amplio. Y ese otro significado es todo tipo de desorden sexual. Todo tipo de desorden sexual. Y es esta definición más amplia a la que se refiere este pasaje. Abstente de comer lo sacrificado a los ídolos, abstente de comer sangre directamente o bien en carne de animal que no desangraste, pero también abstente de cualquier desorden en la vida sexual, ¿sí? De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Y hasta ahí termina la extensión, si podemos llamar, extensión de los designios de Dios que vienen desde la antigüedad para los gentiles el día de hoy. Y mis amados, yo creo que la dieta no es tan complicada, ¿sí? Yo creo que la dieta no es tan complicada, nada más no se les olvide siempre bendecir al momento de dar gracias por el alimento, no se les olvide, no coman carne que no haya sido desangrada. En ocasiones compramos la carne en unos paquetitos como de plástico y ahí se ve la sangre. Bueno, pues llega a la casa y tiras esa sangre, la pones a desangrar, aunque ya sea en bistec, pero se puede hacer. Y lo más importante es que no caigamos en ningún desorden de tipo sexual. Quiero decirles que en este punto es en donde me voy a detener un poco de tiempo, porque desgraciadamente ese desorden ha llegado a la congregación. Ese desorden ha llegado.
Y con tristeza vemos que no somos muy diferentes de lo que está pasando afuera, de lo que está pasando en el mundo. Y por ello es importante que hagamos algo. Quiero ponerles un ejemplo. No sé si saben, pero en los 2 últimos años, de los nacimientos totales en México, el 20% es la quinta parte, fueron de madres adolescentes, llamando a una madre adolescente de 19 años o menor. ¿Sí? La quinta parte de los nacimientos de México son en vientres de adolescentes. Eso es un problema grave. Yo sé que aquí los encargados de adolescentes ya dijeron, espérame tantito, ¿verdad? Y ya están tomando nota de ello. Lo tenemos que hacer. Créanme que no nomás la iglesia está preocupada, el país México está preocupado. ¿Por qué? Bueno, porque no generamos los empleos al ritmo que crece la población. Lo ideal en un país es crece al ritmo cuando menos igual al incremento de la población, esto es al índice de la natalidad. Eso es lo menos que podemos hacer. Antes teníamos una válvula de escape y era vete a trabajar a los Estados Unidos. Y Estados Unidos estaba un poco relajado en ello. Sí, está bien, vengan. Nomás yo me hago de la vista gorda y ahí se pasan y pues ya aquí nos arreglamos. Ustedes se pasan de ilegales y yo les pago como esclavos, pero pues ahí no la llevamos, ¿no? Yo les ayudo y ustedes me ayudan. Ese era un poquito el trato. Pero ahora las políticas se han endurecido porque no nada más son los mexicanos que quieren llegar, sino los latinoamericanos, sobre todo centroamericanos quieren llegar también. Lo vemos en las calles de nuestra ciudad y de todo el país. Y entonces Estados Unidos dijo, bájale tantito porque ya no, y es más, ahí te los voy a estar regresando. Entonces, ¿qué pasa con un país que sigue haciendo mexicanitos a destajo y no genera los empleos para los mexicanos? Va a reventar porque no hay trabajo. Esos bebés algún día van a ser niños, algún día van a ser adolescentes y algún día van a necesitar un trabajo para poder sobrevivir. Y México no se los va a poder ofrecer. Es un problema grave. Tan grave es que hace una semana se presentó ante la ONU por parte de México un plan para reducir la natalidad en el segmento de mujeres adolescentes. Y ahí, créanme mis amados, tenemos una grande oportunidad como iglesia. Primero, enseñando, educando a nuestras chicas adolescentes que no hagan caso a las enseñanzas que desgraciadamente están recibiendo en su escuela, de que, no hombre, pues la sexualidad ya es para ti también. No es cierto. Pero lo primero es que tengamos nosotros mismos como adultos esos valores bien asimilados. Para mí la sexualidad es algo que definitivamente es sagrado. Yo soy admirador de esa creación de Dios, no tengo ningún prejuicio, ningún tabú, pero sí creo que debe de ir aparejada, el ejercicio de la sexualidad debe de ir aparejada de la responsabilidad para educar, para dar alimento, gastos médicos, etcétera, si es que hay un embarazo. Y por lo tanto, pues el medio más normal es el matrimonio. ¿Sí? Para eso es el matrimonio. Y no me refiero nada más al matrimonio bíblico, para eso está constituido también en el Código Civil algo que se llama matrimonio. Y ahí nos dicen cuando nos casamos, se nos habla de la procreación y de que somos responsables de lo que procreemos. Pues es lo mismo. Entonces, por un lado, les echamos gasolina a los adolescentes, ¿verdad? Les damos todas las facilidades, los soltamos de repente. Y por otro lado les decimos, oye, pero no te vayas a embarazar, y si te embarazaste, pues mata a la criatura. No, ¿verdad? Digo, no es la solución. ¿Qué tenemos que enseñarle en primer lugar a los y las adolescentes en nuestra iglesia? Tenemos que enseñarles a guardarse.